Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con el estudio de la palabra principio de Génesis 1:1. Ya la palabra principio la vimos como lo que es la palabra principio, pero ya expliqué y he dado otros estudios de la palabra que les expliqué que la palabra principio de Génesis 1 lo que quiere decir es principio de una creación, principio de los diezmos y principio de las ofrendas. La palabra principio no puede existir si no existen los diezmos o las personas diezmos o las personas ofrendas. ¿Por qué? Porque es con las personas diezmos y las personas ofrendas que comenzamos una nueva creación. Entonces, en este caso, estamos continuando con la palabra principio de diezmos o primicia de diezmos, que la palabra primicias y principio de Génesis 1 es lo mismo. Entonces, hoy vamos a continuar con ese estudio y el texto del día de ahora está en el libro de Números, capítulo 15, versículo 20. Y el texto dice: vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 15:20. Y dice: de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Ya vimos la palabra principio o primicias de diezmos que ofrendarán. Ya vimos eso. Ahora vamos a ver lo primero que amaséis. De lo primero que amaséis ofreceréis una ofrenda. Ya vimos la parte diezmo en la palabra principio, ahora vamos con la palabra principio siempre, pero en la palabra ofrenda. Entonces aquí te dice: de lo primero que amaséis ofreceréis una ofrenda. La palabra primero en este texto es lo mismo que la palabra principio de Génesis 1:1. Es la misma definición. La palabra principio de Génesis 1:1, su número de definición es el 7225. Si usted compra una concordancia Strong, adentro de la concordancia Strong va a traer el diccionario Strong. Y en el diccionario y en la concordancia del Antiguo Testamento, usted busca el número 7225 y ese número le va a decir que es el principio, le va a decir que es el principio de Génesis 1:1, lo va a llevar a la palabra comienzo, que es el mismo número porque son muchas, es la misma definición, pero muchas palabras, ¿ok? Entonces, una de esas palabras de 7225, que quiere decir principio, es la palabra primero. Y esto es lo que estamos viendo aquí en Números 15:14. En Números 15:14 dice: de lo primero que amaséis como si fuera una masa para pan, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda a Jehová. Ya hablé de los diezmos en las clases anteriores que he dado de este tema. Ahora ya continuamos con el principio de ofrendas, el principio de Génesis 1:1 de ofrendas. Ya vimos el principio de diezmos, ahora seguimos con el principio de ofrendas. Entonces dice: de lo primero que amaséis. Lo que la palabra primero es lo mismo que la palabra principio, es el mismo número en la concordancia, 7225 es la misma definición. Entonces esta palabra primero lo que te está diciendo es: en el principio de Génesis 1, en ese principio, lo primero que trabajéis en ese principio, que te está diciendo lo primero que amaséis, es lo primero que trabajéis. Lo primero que amaséis o trabajéis en ese principio de Génesis 1, de eso primero que amaséis, ofreceréis una ofrenda a Jehová nuestro Dios. Ya expliqué
en todas las clases que di de los diezmos, que los diezmos no es lo que se nos enseña en las iglesias, que los diezmos son líderes para construir el reino, y lo mismo son las ofrendas. Las ofrendas son líderes, personas que van a trabajar conjunto con las personas diezmos en la construcción de ese reino. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la palabra amaseis. ¿Por qué? Porque no voy a repetir otra vez la clase de Génesis 1 de la palabra principio porque ya la di. Usted puede buscar, si le interesa, buscar en todos los estudios que ya di y va a encontrar una clase donde digo es la estudio de la palabra principio de Génesis 1 y allí doy toda la clase. Entonces, la clase de principio o primero o primicias ya la di, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, vamos a ver, como ya vimos esa palabra, no vamos a perder el tiempo en volver a repetir esa palabra, sino que lo que vamos a ver es la palabra que sigue, que la palabra que sigue es amaséis o amasar, porque el texto dice de lo primero que amaséis. Como ya vimos la palabra primero o principio, que es lo mismo, vamos a ver la palabra amaséis. ¿Qué es lo que él vamos a amasar? Porque él dice, de lo primero que amaséis ofreceréis, haréis una torta y lo ofreceréis en ofrenda. Bueno, la palabra amasar, lo que quiere decir en la Biblia es juramentar. Lo primero que amaséis, dice el texto. Entonces lo que está diciendo es las primeras personas que juramentéis en una congregación o en un grupo de gente de la iglesia o de la cristiandad, esas personas primeras que juramentéis para trabajar el reino, esas personas van a hacer la ofrenda. Ya expliqué en las clases anteriores que la palabra diezmo son todos los líderes reinales que van a regir ese reino, pero la palabra ofrendas son las personas que van a trabajar en conjunto con esos líderes que son diezmo. Entonces aquí está diciendo que las primeras personas o lo que vas a amasar, dice lo primero que amaséis, es juramentar. Entonces, de las primeras personas que juramentéis, esas personas que juramentéis son la ofrenda de Jehová. Que lo vas a juramentar para un trabajo, para hacer un trabajo o para ocupar un puesto específico en el trabajo reinal de nuestro Señor Jesucristo que se va a comenzar a hacer. ¿Ok? Porque tiene que haber una juramentación. Por ejemplo, hasta ahorita, si ustedes se fijan, hasta este momento que estamos hablando, la cristiandad, los líderes cristianos que están trabajando hasta ahorita que ya llevan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años trabajando, ellos han estado trabajando en una forma pastoral, en una forma evangelística, en una forma profética, en una forma apostólica, etcétera, etcétera. Pero no ha habido una juramentación reinal. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor Jesucristo todavía no llega. Tiene que venir la segunda venida de Cristo para que nosotros podamos ser juramentados en el área que vamos a trabajar o el puesto que vamos a desempeñar en ese reino. Entonces, esas personas que son juramentadas, esas son las ofrendas de Dios, del Señor, de Jehová o de Cristo. ¿Ok? Entonces dice el texto. Dice, estamos viendo la palabra amaseis. Entonces dice que es una persona juramentada, ¿ok? O algo que va a ser juramentado. Para comenzar ese estudio de la palabra juramentar, vamos a comenzar con el libro de Éxodo, capítulo 13. Vamos a Éxodo 13. En Éxodo 13, versículo
19, ¿ok? Y en el libro de Éxodo 13, 19, de lo que se nos habla es de los huesos de José. Acuérdense que los huesos de José, lo que está hablando es la descendencia de José. Entonces, si José, porque José era el rey de Israel, pero como José fue vendido a Egipto, que la palabra Egipto en la Biblia quiere decir esclavitud. En pocas palabras, los hermanos de José lo vendieron a la esclavitud de Egipto. Al ser vendido a la esclavitud de Egipto, entonces él no podía ser rey ya. ¿Por qué? Porque al ser vendido a una esclavitud, él vino a ser esclavo, no libre. Aunque él era el rey de Egipto, porque el nombre José quiere decir rey, señor, el Dios, dice la Biblia, de Israel. Y para ser Dios en la Biblia, la palabra Dios quiere decir rey. Entonces, José en realidad es el rey de Israel, pero como fue vendido por sus hermanos a Egipto o a la esclavitud egipcia, entonces él vino a ser un esclavo más. Y al ser un esclavo más, él no podía ser rey ya. Solo a lo más que él podía llegar en cuestión de trabajo y de educación era a ser gobernador. Y por eso la Biblia explica que Faraón el bueno lo convirtió en gobernador de Egipto. Cuando digo faraón el bueno es porque la Biblia enseña que son dos faraones, un faraón malo y un bueno. Entonces el bueno lo convirtió en gobernador. ¿Ok? Entonces, en este texto que vamos a ver, de lo que se va a hablar es de los huesos de José o de la descendencia de José. Entonces, si José es el rey de Israel, o sea, por derecho, es el rey de Israel, quiere decir entonces que su descendencia de él es reinal. Y si su descendencia de él es reinal, quiere decir que de la descendencia de José tienen que salir los diezmos y las ofrendas para regir el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino que vamos a entrar en este momento. Entonces dice Éxodo 13, 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice, tomó también consigo Moisés, ¿no?, los huesos de José, dice, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Lo que el texto está queriendo decir es que José, antes de morir, había juramentado al pueblo o al resto de las tribus de Israel, había juramentado al pueblo que cuando él muriera, sus huesos o su descendencia, ¿ok?, ellos se la llevaran con ellos o hicieran subir con ellos sus huesos. La palabra subir aquí quiere decir subir de una posición a otra posición más arriba. Subir de tal vez ser un simple esclavo a venir a ser un gobernador o cualquier otro puesto que tuviera que ver con el área gubernamental. Entonces, la palabra amasar, de lo primero que amaséis en el principio de Génesis 1, de lo primero que amaséis para comenzar esta creación, es lo que el texto está queriendo decir. Lo primero que amaséis, la palabra amasar quiere decir juramentar. Entonces aquí dice, por eso dice, el cual había juramentado a los hijos de Israel. O sea, José había juramentado a los hijos de Israel que tenían que trabajar y luchar para levantar sus huesos, levantar ellos sus trabajos reinales y junto con ellos los huesos o la descendencia de José. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a ir a Esdras capítulo 10 para continuar siempre con la palabra juramentar una ofrenda. ¿Ok? Porque el tema que estamos viendo son las ofrendas. Ya vimos los diezmos, ahora estamos viendo las ofrendas. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Esdras capítulo 10 para ver otra juramentación de ofrenda.
Esdras, capítulo 10. En Esdras, capítulo 10, versículo 5. Pero para nosotros entender mejor Esdras 10:5, para entenderlo mejor, lo voy a agarrar desde el versículo 1, ¿ok? Y el tema allí es la expulsión de las mujeres extranjeras, pero vamos a leer para llegar al texto y ver la palabra que nos interesa, que es la palabra amasar o juramentar, que es lo mismo. Y dice, mientras dice oraba Esdras y hacía confesión, llorando, dice, y postrándose delante de la casa de Dios, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños llorando el pueblo amargamente. 2, dice, entonces respondió, dice, Secanías, hijo de Jehiel, dice, de los hijos de Elam, y dice, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Le dijo, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. Versículo 3. Ahora pues, le dijo este hombre a Esdras, le dijo, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y le dijo, y hágase conforme a la ley que Jehová le dio a Moisés. 4. Le dijo, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon tu mano a la obra. Ahora llegamos al texto que es el versículo 5. Y el texto dice, entonces se levantó Esdras, lógicamente levantarse en sentido de comenzar a hacer una obra. Se levantó Esdras y el primer trabajo de la obra que hizo, ¿qué es lo que dice el texto? Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes de los levitas. Si ven qué es lo que les he venido hablando todo este tiempo, que les he venido diciendo que el diezmo y la ofrenda de Malaquías 3:8 en adelante, y todos los diezmos que habla en Levíticos y ofrendas y todo eso, ya les dije que la Biblia es espiritual y todo lo que la Biblia habla es de personas. Cuando la Biblia habla de diezmos, ella no te está hablando de dinero. Cuando habla de ofrendas, no te está hablando de dinero, te está hablando de líderes para liderear un reino. Entonces, aquí te está diciendo, se levantó Esdras. Esdras era un escriba de la ley de Moisés. Dice, se levantó Esdras y juramentó, dice, a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y juramentó a todo Israel. Dice que harían conforme a esto y ellos juramentaron. O sea, él los juramentó y ellos aceptaron esa juramentación. O sea, aceptaron el puesto de trabajo y las reglas y cláusulas que la palabra de Jehová les aplicaba a ellos para hacer ese trabajo. Entonces es lo que les digo, que todo lo de Jehová, todo lo de Dios, lo de Cristo es un trabajo reinal, señores. Un trabajo reinal que tiene que ver con reyes, reinas, príncipes, princesas, sacerdotes, escribas, escribas de la palabra de Dios. Tiene que ver con pastores que están haciendo el trabajo de una o de otra manera. Nada más que todos esos trabajos tienen que ser hechos en justicia, o sea, en una manera honesta, en una manera lo más recta posible, para que ese trabajo sea contado delante de Dios, o ese trabajo tenga el peso necesario para que esa persona diezmo, esa persona ofrenda, o ese trabajo diezmal o ofrendal se sostenga delante de Dios. ¿Ok? Entonces,
estoy probando esta situación de que la palabra amasar, que dice lo primero que amaséis, eso es lo que el texto dice cuando comenzamos, de lo primero que amaséis, ofreceréis una ofrenda. Entonces, lo primero que amasamos es un líder ofrendal. Entonces, pero para que ese líder ofrendal pueda hacer el trabajo reinal que le pertenece y el pueblo lo reconozca como líder y el pueblo, aparte de reconocerlo, obedezca a ese líder y lo ayuden a trabajar en lo que van a hacer, tiene que la persona ser juramentada. Ya les dije porque ser pastor es una cosa, ser evangelista es una cosa, ser misionero es otra cosa, bla, bla, bla. Y eso uno lo puede hacer simplemente con entendimiento, lo poquito que entienda de la Biblia, comenzar a trabajar y no necesitas que nadie ni te juramente, ni te mande, ni esto, ni aquí, ni allá. ¿Por qué? Bueno, no lo necesitas porque la palabra de servir en sentido general al reino de Dios, para eso no necesitas que nadie te juramente. Es como que yo vea a una persona que tiene hambre, ¿ok? Y yo tengo cómo comprarle un plato de comida y que la persona se está muriendo del hambre porque no tiene trabajo, porque se quedó en la calle, absolutamente no tiene nada, y que entonces yo diga, bueno, yo tengo que esperar que venga un pastor a mi vida o a mi casa o un ministro de Dios y que el ministro me diga exacto lo que yo tengo que hacer para darle este vaso de agua, vaso de leche o este plato de comida a esta persona. Eso es totalmente erróneo. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, para predicar palabra en una forma sencilla, usted no necesita que nadie lo ponga a usted a predicar, con que usted tenga la buena voluntad en su corazón y entienda un poquito de Biblia, usted puede comenzar a predicar. Pero eso no quiere decir que es que ya usted está juramentado para hacer un trabajo reinal, no. Eso lo que es un servicio de la obra que usted va a hacer y según usted vaya avanzando en su trabajo, según lo vaya haciendo más mejor o más fuerte o más grande o más de esto, entonces Dios mismo va a ir hablando a su vida de qué es lo que Dios quiere ya lograr a través de usted. Si quiere llevarlo a un puesto más alto en sentido de trabajo y de responsabilidad o quiere guiarlo a otra manera de trabajar, ya eso Dios lo va a tratar directamente con usted. Pero ya cuando se trata de un área reinal, sí tiene que haber una exactitud, porque medite esto, si los diezmos son los líderes, ya lo expliqué en el estudio anterior, que los diezmos son los líderes o los diezmos son el monte de los olivos donde Cristo va a poner el pie o base del reino. Entonces, si los diezmos son los líderes donde Cristo va a poner el pie o la base del reino, quiere decir entonces que los líderes que son el monte de los olivos, los líderes que son el diezmo, ellos van a juramentar, en este caso, a los líderes que van a servir de ofrenda, que ese es el tema que estamos estudiando. ¿Ve? Dice que Esdras se levantó y juramentó al pueblo para trabajar. Pero la Biblia explica que Esdras era un escriba de la ley. Y ya les dije, todo tiene que ver con el sistema de gobierno, ¿ok? De gobierno o de reino de Cristo. En este caso de Cristo, porque a Cristo es que esperamos. Entonces, dice, vimos entonces lo de Esdras 10:5. Vamos a continuar con la palabra amasar o juramentar para ofrendárselo a Dios esa ofrenda que ya está amasada. Vamos a ir a ver ese texto bíblico que sigue, va a estar en el libro de Números capítulo 32. Vamos a Números 32. En Números 32, versículo 11. Buscamos 32, 11. Pero déjeme ver. Bueno,
Lo voy a tomar desde el 10, ¿ok? El texto es Números, capítulo 32, versículo 11, pero yo lo voy a tomar desde el 10 para que podamos entender un poquito mejor. Y dice el texto, seguimos con la palabra ofrendas que ofreceremos a Jehová. La palabra ofrenda es lo mismo que amasar, ¿ok? Para ofrendar. Y dice 10, es Números, capítulo 32, versículo 10, y dice, la ira de Jehová se encendió entonces, y juró Jehová diciendo, 11, que es el texto, ¿qué juró? Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba, no verán la tierra o el tabernáculo que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto estos varones no fueron perfectos en pos de mí. Entonces aquí la palabra que venimos es por juramento. Juramento quiere decir ofrenda. Dice, voy a repetir otra vez el 11. Dice Jehová, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba, no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham. Entonces Jehová juramentó, por decirlo así, a Abraham como ofrenda de promesa, como ofrenda de que él un día iba a heredar una herencia. Porque ya les dije, si la persona diezmo es un líder, un hombre, una mujer líder, que va a heredar un reino, ya sea el reino de Jehová, el reino de Dios, el reino de Cristo, perdón, si esa persona líder va a heredar un reino, o va a tomar un reino, vamos a decirlo así, ya sea en pacto o sea que lo va a heredar. Esa persona que va a tomar ese pacto o ese reino, esa persona es diezmo, que quiere decir que la persona es rey o reina. Pero, ¿qué va a pasar? La pregunta viene aquí. ¿Qué va a pasar el día que ese pacto de esa persona que es diezmo y que es ofrenda se termine? Porque ya expliqué en otras clases, expliqué que no he dado directamente la clase de el pacto, pero lo he comentado poquito en diferentes clases. Ya expliqué en algunas clases anteriores que el pacto de Jehová, todo lo de Jehová es construido en 2 o en 3 testigos, pero nunca en uno. Él comienza por uno, pero todo el tiempo ese uno lo trabaja hasta que llega a 2 o a 3. Entonces, háganse la pregunta. Si una persona diezmo es un rey o una reina, una persona es un príncipe, una princesa, un sacerdote. El sacerdote es un sumo sacerdote, es un rey sacerdotal, ¿ok? Entonces, si la persona diezmo es un rey o una reina, entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Quiere decir que esa persona diezmo, rey o reina va a regir toditita la vida? No, porque todo lo de Jehová lo trabaja en pactos. Y los pactos de Jehová duran todos, ¿ok? Todos los pactos de Jehová duran literalmente 1000 años. Son 2000 años para un pacto cuando ese pacto tiene primogenitura adentro. Pero si el pacto no tiene primogenitura adentro, es un pacto nada más. Entonces el pacto va a durar 1000 años. Pero si el pacto tiene primogenitura adentro, entonces son 2000 años. Cumple los 1000 primero y sigue la ronda de los otros 1000. Entonces, háganse la pregunta. Vamos a suponer, me voy a poner yo de ejemplo, vamos a suponer que yo soy reina de Jehová, o reina de Dios, o reina de Cristo del Señor. Y entonces el Señor entra en pacto conmigo. Entonces, vamos a suponer que yo
soy un hijo de Dios o de Jehová o del Señor o de Cristo y soy un hijo primogénito. Soy una hija primogénita o primogénito. Entonces, al ser primogénito, tengo el derecho de primogenitura, ¿ok? Por derecho. Entonces, quiere decir que el pacto conmigo tiene que ser de 2000 años. Primero es de 1000 y después al último, la última ronda de los otros 1000. Pero, ¿qué va a pasar después que se cumplan esos 1000 o 2000 años que termine el pacto? ¿Yo siempre voy a continuar siendo reina? No, porque por eso ustedes ven que el pueblo de Israel son 12 tribus, queriendo decir que todo lo de Jehová va dando vuelta. Esos pactos se va terminando un reinado con un rey y se va juramentando otro rey, ¿ok? Otro reinado. Entonces, háganse la pregunta, si yo soy una persona diezmo, soy reina de Jehová y Jehová entra en pacto conmigo y comienzo a reinar un reino de 1000 años, ¿ok? Un reinado de 1000 años. ¿Qué va a pasar cuando yo termine esos 1000 años? Cuando yo termine, ¿qué va a pasar con las personas que juramentaron junto conmigo cuando yo comencé el reinado, pero ellos no eran diezmo, ellos eran ofrenda? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a terminar ese reino o van a morir allí siendo ofrendas nada más? No. Aquí en este pasaje de Abraham dice Jehová que él mismo juramentó a Abraham. ¿Qué te está diciendo entonces? Lo que el texto te está diciendo es que Jehová es un rey. Eso un día vamos a tener los estudios de quién es Jehová, de quién es Dios, de quién es el Dios Altísimo, de quién es el Señor y de quién es Jesús y de quién es Cristo. Vamos a tener todos esos estudios y allí van a ver la diferencia entre uno y otro. Pero en este momento, como estoy hablando de Jehová, me voy a referir un poquito a ese tema. Entonces, lo que el texto está diciendo, en lo que estamos leyendo, si Jehová mismo, dice aquí el texto, Jehová mismo, dice el versículo 11, lo voy a volver a leer, dice Jehová, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba, no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham. ¿Qué quiere decir entonces eso? Quiere decir que cuando Jehová juramentó a Abraham, Jehová ya era rey. ¿Ok? Ya era rey con un reino. Y él juramentó a Abraham. En pocas palabras, Abraham vino, por decirlo así, a hacer una ofrenda. Él mismo era una ofrenda. Entonces, al ser una ofrenda, Jehová lo juramentó. Al juramentar esa persona ofrenda, esa persona lo que quiere decir es que el día que ese rey que te juramentó, el día que ese rey termine su pacto que tiene de 1000 años o de 2000 años, termine, entonces esa congregación o esa ofrenda que se juramentó como ofrenda, ellos van a venir a hacer el diezmo entonces, ya no ofrenda, ya diezmo, y ellos son los que van a tomar ese reino de ese rey que los juramentó. Entonces el texto lo que está diciendo es que Abraham fue juramentado por el propio Jehová para heredar un reino después de Jehová. Eso es lo que el texto está diciendo. Por eso es que la Biblia explica que a Abraham le fueron hechas las promesas. Entonces es lo que les estoy diciendo, que la Biblia enseña que para comenzar un trabajo reinal, los primeritos que van a ir a la cabeza de ese reino son las personas diezmo. Son los líderes mejor preparados bíblicamente, mejor preparados en sentido de trabajo, en sentido de entender. Y abajo de esos líderes diezmo van a ir las ofrendas, las personas ofrendas. En este caso, que estamos leyendo que Jehová era el rey, Jehová era diezmo, era el rey que hubiera dado ese reino. Jehová le hizo la promesa a Abraham que Abraham era la ofrenda. Entonces, explico todo esto para que nos vaya quedando claro quién es una persona diezmo
¿Y quién es una persona ofrenda? ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Las dos personas van a reinar, vamos a decirlo así, de alguna manera, el reino a la misma vez. Pero una ofrenda nunca se va a sentar en la silla de un rey en ese reino hasta que ese rey muera espiritualmente o termine su contrato de pacto o su contrato reinal. Cuando esa persona lo termina, que se cumplan esos 1000 años que ya expliqué, o 2000 años si es primogenitura. Entonces, las ofrendas que fueron juramentadas 1000 años atrás o 2000 años atrás, esas ofrendas toman ese reino. Eso es el caso que pasó, por ejemplo, eh, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, por derecho a él le tocaba tomar el reino, porque el pacto, la Biblia enseña que el pacto que Jehová hizo con Abraham es un pacto en Cristo Jesús, queriendo decir que ese pacto o esa promesa que Jehová le hizo a Abraham era una promesa que se iba a cumplir o a tener cumplimiento o a venir a ser cumplida en Cristo Jesús. Pero la Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años y fracción, comenzó a trabajar su ministerio, dice la Biblia, y fue crucificado, condenado y crucificado por los sumos sacerdotes, por los escribas de la ley, por los fariseos y por todos los ancianos que trabajaban todo lo que era la parte bíblica o de la ley. Entonces, al ser crucificado, Cristo fue crucificado él junto con su reino. Entonces, ¿cuál fue el reino que siguió entonces? El reino del antiguo pacto. Ese antiguo pacto que ya había sido violado, quebrado, terminado por el mismo Jehová y cancelado por el mismo Jehová, ese pacto ilegítimamente siguió. Siguió y siguió y siguió estos 2000 años más, que estamos en el 2025, ya tenemos 25 años, por decir, subidos ya en lo que es el pacto de Cristo. En el año 2000 terminó completamente el pacto antiguo, el pacto de la violación, el pacto del vómito, el pacto del robo, el pacto de la avaricia, el pacto de la envidia, el pacto del chisme, el pacto de Satanás, el pacto de todo lo que es destrucción. Terminó completamente en el año 2000, porque ya les dije que los pactos de Dios con nosotros los hombres es por 1000 años o 2000 si tiene primogenitura. Entonces, Cristo y su reino fueron crucificados hace 2000 años, y el pacto que siguió, en vez de seguir el pacto de Cristo, que es el pacto de la redención de pecados, el pacto que siguió trabajando, vamos a decir, gobernando y manejando las naciones y todo lo que tiene que ver con el sistema de gobierno y el sistema de la Biblia, ese pacto que siguió es el pacto antiguo, el pacto que ya está cancelado. Entonces, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, es en esta segunda venida que ese pacto de Cristo va a entrar en fuerza, en vigencia y en fuerza ya, en fuerza de construcción gubernamental o reinal. ¿Ok? Entonces, quiere decir que entonces para este tiempo, si en la primera vuelta Cristo fue crucificado, quiere decir entonces que para este tiempo nosotros necesitamos tener ya listos los diezmos y las ofrendas, las personas diezmos y las personas ofrendas, para que Cristo pueda tomar su reino con todos estos líderes que son diezmos y que son ofrendas bien preparados en la Biblia, tomar y comenzar ese trabajo reinal. Sí. Ese es el misterio. Necesitamos eso. Pero lamentablemente la iglesia en general, en conjunto, la iglesia está metida todavía en el antiguo pacto, que es el pacto de sombras, que es el pacto cancelado, y la iglesia no quiere salir de ahí.
La iglesia está a gusto ahí porque como en ese pacto no hay casi trabajo, allí lo que hay es un montón de religión. Entonces, ellos están a gusto en ese montón de religión. El pacto de Cristo, que es un pacto de una buena educación bíblica que tienes que consumirte allí por años y empezar a trabajar para poder estar listo a la hora de que hay que hacer el trabajo con Cristo, pues muy poquita es la gente que en este momento está preparada para recibir ese reino de nuestro Señor Jesucristo. La mentalidad de ellos está en el pacto antiguo, que el pacto antiguo es que como es un pacto de sombras, si es un pacto de sombras, la Biblia te habla de diezmo, ya ellos asumen que te está hablando de diezmo de dinero, literal. Entonces ya la congregación ya está sabida que si trabaja, perdón, y se congrega en una iglesia, tiene que dar el 10% y tiene que ofrendar y es dinero. O si es en el campo donde no hay dinero, por decirlo así, suficiente, la persona va a diezmar y va a ofrendar el grano que siembra, o va a diezmar, ofrendar los cerditos que engorda, la vaquita, el ternerito, lo que sea. Todo es sombra. Lo que nosotros seguimos haciendo es sombra o ejemplo, porque sombra quiere decir ejemplo, algo que se parece. Entonces el pacto antiguo se parece al reino de Cristo y se parece al pacto de Cristo. Se parece, pero no es. Entonces nosotros seguimos viviendo nuestra vida en el pacto que se parece al de Cristo, pero no es el de Cristo. El pacto de Cristo es completamente que ya tú entiendes que el diezmo no es dinero, que la ofrenda no es dinero, que el diezmo es dinero pero espiritual. La ofrenda es dinero pero espiritual, no físico. ¿Qué quiere decir espiritual? Bueno, la palabra espiritual te deja de saber de entrada. Vamos a meditar en esto. Vamos a suponer que este paquetito es $1. Voy a poner de ejemplo que este paquetito es $1. Si este paquetito es $1, el dólar es un pedazo de papel. ¿Ustedes creen que un pedazo de papel tiene espíritu adentro para poder entender ese dólar, cómo va a trabajar a ese reino espiritual, cómo lo va a manejar, cómo lo va a trabajar, qué va a hacer allí? El dólar no entiende. ¿Por qué no entiende? Pues porque es un pedazo de papel, es como esto. Esto no entiende. Yo me puedo pasar como loca hablándole todo lo que yo quiera a este pedazo de papel. Y el pedazo de papel nunca va a entender lo que yo hablo porque no tiene espíritu. La palabra espíritu en la Biblia quiere decir entendimiento, o sea que para que este papel entienda tiene que tener una mente. Y la que tengo mente soy yo. Entonces, comenzando por allí, te das cuenta que entonces el diezmo es espiritual, entonces quiere decir que el diezmo es una persona que tiene espíritu. Ajá. El diezmo entonces y la ofrenda son personas que tienen espíritu. Ajá. El diezmo no es dinero ni en moneda ni en billete, porque la moneda y el billete no tienen espíritu adentro para entender lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero ya expliqué que en el antiguo pacto la Biblia se nos enseña por sombras o parecido. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, del pacto de las sombras, si se habla de diezmo o de ofrendas o de dinero, o leemos la palabra dinero, nosotros automáticamente creemos o asumimos que la Biblia está hablando de dinero literal, de un billete, pero ella te está hablando de un billete espiritual o de una persona billete que tiene espíritu o que tiene entendimiento, tiene capacidad para entender, para digerir, ya sea Biblia o cualquier otro libro o cualquier otra enseñanza. Entonces, el diezmo y las ofrendas del que la Biblia habla es espiritual, señores. ¿Ok? Pero lamentablemente la iglesia no quiere salir de las sombras y entrar al verdadero pacto que es el de Cristo. Entonces, eh, continuamos con la palabra. Entonces expliqué todo esto de Abraham. Entonces, al morir el rey que tiene los diezmos
y las ofrendas. Cuando ese rey que tiene los diezmos muere o muere espiritualmente, o sea, morir espiritualmente lo que quiere decir es terminar algo de construcción en el reino, ya sea algo que terminó bien o algo que terminó mal, pero ya terminó. Entonces, cuando este rey o estos reyes terminan esta construcción reinal, que ya se completó ese pacto de 1000 años o de 2000, dependiendo del caso, entonces la persona que era ofrenda en este caso, ahora esa persona sube a la posición de diezmo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Por eso Jehová dice en el texto que lo voy a volver a leer para seguir con lo que sigue. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba, no verán la tierra que prometí con juramento a Abraham. Entonces, Jehová directamente juramentó a Abraham, ¿ok? Lo juramentó como ofrenda de promesa hacia futuro. Las ofrendas todas tienen una promesa, ¿ok? Las personas ofrendan. Entonces, ya vimos esa parte que lo juramentó. Vamos a ver ahora, vamos a ir a ver otra palabra de juramento al libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 23. En Isaías 45, versículo 23, en realidad nos está hablando Jehová de los ídolos de Babilonia. ¿Ok? Entonces el texto es el 23, pero para que lo entendamos un poco mejor de qué está hablando Jehová, lo vamos a tomar del versículo 20. El texto es el 23, ¿ok? Vamos del versículo 20 y dice Jehová y los ídolos de Babilonia. Y dice, reuníos y venid, juntaos, dice Jehová, todos los sobrevivientes de entre las naciones, dice, no tienen conocimiento, aquellos que erigen el madero de su ídolo. Dice, los que ruegan a su Dios que no salva, no tienen conocimiento o no tienen entendimiento bíblico, es lo que él está tratando de decir. 21. Dice, proclamad, dice, y hacedlos acercarse y entren todos en consulta, dice Jehová. ¿Quién hizo oír estas? Dice, ¿quién hizo oír desde el principio? Se está refiriendo al principio de Génesis 1. ¿Quién hizo oír? Dice, todo esto desde el principio. Y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová. O sea, Jehová es el que ha hecho las cosas desde el principio. Dice, no hay más Dios que yo, dice Jehová. Acuérdense que Jehová rige todo lo que es el Antiguo Testamento. Por eso es que en el Nuevo Testamento no vemos el nombre de Jehová, sino vemos el nombre de Dios y de Cristo. Porque Dios y Cristo son los que rigen en el Nuevo, pero Jehová rige en el Antiguo Testamento. Por eso todo el Antiguo Testamento va a saber el nombre de Jehová. Dice Jehová, y no hay más Dios que yo. Dice, Dios justo y salvador. Dice, ningún otro Dios hay fuera de mí. En el Antiguo Testamento. ¿Ok? 22, dice Jehová, mirad a mí, dice, y sed salvos. Todos los términos de la tierra, ya expliqué que la palabra tierra quiere decir tabernáculo, entonces él está diciendo todos los términos del tabernáculo, miren a mí porque yo soy Dios y no hay más Dios fuera de mí. Cuando llegue el día que yo les dé el estudio de quién es Dios, quién es Jehová, quién es Cristo, quién es el Señor, quién es Jesús, quién es el Dios Altísimo, cuando yo dé todos esos estudios, van a entender por qué Jehová aparece en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, como con el título como Jehová y también aparece con el título como Dios
y también el Dios que salva, porque en el Antiguo Testamento era Jehová el que salvaba. Como en el Nuevo Testamento que estamos ahora es Cristo el que salva porque Cristo pertenece al nuevo pacto, en el Antiguo Testamento era Jehová. Las personas que le obedecían a Jehová eran salvas de la destrucción. Entonces, lo mismo aquí en el Nuevo, las personas que le obedecen a nuestro Señor Jesucristo son salvas de destrucción. Los que obedecen, no el que cree, ¿ok? Yo puedo creer con la mente en Jehová o en Cristo Jesús o creer en todos los dioses de la Biblia y eso a mí no me sirve de nada porque lo estoy creyendo en mi mente, pero no lo estoy trabajando o accionando o obedeciendo, que es lo mismo. Entonces, venimos al texto que es el versículo 23, ¿ok? Y vamos a leer el texto. Entonces dice Jehová, por mí mismo dice, hice, fíjese lo que dice el texto, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia, dice, y no será revocada, dice Jehová, por mí hice juramento, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Se dan cuenta que Jehová ha hecho juramento? O sea, tiene ofrendas de juramento. ¿Por qué? Porque la palabra juramento y ofrenda en realidad es lo mismo prácticamente. Lo que él está diciendo, en este caso se está refiriendo a la gente idólatra, a la gente que adora a otros dioses. La palabra dioses en la Biblia quiere decir reyes. Entonces adora a otros reyes que no son Jehová. ¿Ok? En este caso estamos hablando de Jehová porque es el Antiguo Testamento lo que estoy leyendo. Pero el objetivo de estudiar el Antiguo Testamento es para probarles, porque aquí hay un misterio. Yo, por ejemplo, doy las dos clases, doy Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de diferentes temas. Los doy a la misma vez, voy trabajando los dos testamentos a la misma vez. ¿Por qué? Porque hay un misterio en la Biblia. Nunca una persona va a entender apropiadamente el Nuevo Testamento si la persona no tiene una buena educación del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ese es un misterio que tiene la Biblia. Entonces, ¿cuál es el misterio allí? El misterio es que el Nuevo Testamento es conexión directa del Antiguo Testamento. Entonces, al ser conexión directa del Antiguo Testamento, es imposible que una persona estudie el puro Nuevo Testamento y la persona crea que realmente entiende la Biblia. La manera de cómo se entiende un poco la Biblia apropiada es estudiando, investigando y estudiando las dos cosas, ¿ok? A la misma vez. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque las dos cosas se conectan. Entonces, en este caso, como estoy dando el estudio del Antiguo Testamento, estoy hablando de Jehová y Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. Y tal vez alguien que no entiende mucho de esto mira allá y dice, ay, pero ¿por qué esa señora está hablando del Antiguo Testamento y de Jehová si estamos ya en el tiempo del Nuevo Testamento, que dice la Biblia que es el tiempo de la gracia y que es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y allí no necesitamos el Antiguo Testamento? Equivocación grandísima. ¿Por qué? Porque no se puede entender el Nuevo Testamento si no se estudia apropiadamente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento estamos estudiando de que Jehová es Dios y Jehová es el que salva y Jehová en el Antiguo Él es el que hacía todo lo que Cristo hace en el Nuevo. Entonces, aquí yo lo que estoy probando es que Cristo por Él mismo, Él directamente, Él juramentaba a las ofrendas. Entonces, para que Jehová pudiera, no Cristo, pero Jehová, para que Jehová pudiera juramentar las ofrendas, quiere decir entonces que Jehová
es un rey que estaba reinando espiritualmente y literalmente en el Antiguo Testamento. Sí, pero todo eso solo lo vamos a entender en una manera mejor, más clara, cuando estudiemos quién es Jehová, quién es Dios, todos esos estudios. Pero poco a poco, de tanto hablar de un estudio y de otro, van a ir mejorando su entendimiento en esto. Entonces, aquí dice Jehová que él juramentó por él mismo. Y allá nos explica que él le juramentó a Abraham. Entonces, las ofrendas de Jehová tienen que ser juramentadas para que sean contadas como ofrendas para Jehová, ¿ok? Porque son personas, ya les dije que no es dinero literal. Entonces, ahora vamos a ir a ver otra palabra de lo que es una ofrenda juramentada por Jehová. Vamos a ir a ver, acuérdense, yo estoy dando el Antiguo Testamento, pero estas ofrendas y estos diezmos que habla el Antiguo Testamento es el mismo proceso de diezmos y ofrendas que vamos a ocupar en el Nuevo Testamento, por decirlo así, para comenzar el trabajo reinal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es lo mismo. El proceso es el mismo. Vamos a Jeremías 11. En Jeremías 11, el texto es el versículo 5, donde venimos a ver la palabra juramento o juramentación. Pero para poder entender mejor este juramento y esta juramentación, lo vamos a agarrar del versículo 11. Y dice el versículo 11, como subtítulo dice el pacto renovado. La palabra que les he venido hablando, el pacto de los 1000 años o de los 2000 años, de acuerdo a lo que sea. Y dice la palabra en Jeremías 11:1. Dice, palabra de Jehová, dice que vino a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto, dijo Jehová, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás así. ¿Cómo le dirás? Dijo Jehová. Así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Este pacto, el cual yo mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, que es Egipto, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado. Y dice, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora llegamos al texto, versículo 5, y dice, para que confirme yo el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, Señor Jehová. Está diciendo Jeremías, ¿verdad? Pero el punto aquí es que lo que Jehová está diciendo, que para que Él les cumpla el juramento que les hizo a nuestros padres antepasados, los que sacó de Egipto, les hizo juramento a esos padres. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos eran las ofrendas. Y las ofrendas son las que son juramentadas. En este caso, para que ustedes me entiendan, si Faraón, Moisés y Aarón, ellos eran diezmo. Por ejemplo, Moisés era diezmo reinal o gubernamental, porque él trabajaba todo lo que era escribir, reinscribir y enseñarle a los sacerdotes la palabra. Entonces él era el sistema de gobierno. Pero Aarón era diezmo sacerdotal, porque la Biblia dice que Aarón era el primer sacerdote de la tribu de Leví. Entonces, los dos ellos eran diezmo. Uno era reinal y el otro era sacerdotal. Pero el pueblo que ellos sacaron de Egipto, que son en realidad el pueblo de Israel, ellos eran las ofrendas. Y las ofrendas tienen que ser juramentadas.
Entonces aquí está diciendo Jehová, él se está refiriendo a ese tiempo que dice que maldito el que no obedezca a este pacto, dice, porque es el pacto que hice con vuestros padres el día que los juramenté. Si ve, tiene que tener una juramentación y la persona tiene que obedecer ese juramento o ese pacto. ¿Ok? Entonces, esa juramentación se le hace a las personas ofrendas, a las personas que un día se van a convertir en diezmo o se van a convertir en reyes. ¿Ok? Reyes o reinas. Entonces él dice aquí que maldito aquel, dice, que no obedeciera ese pacto y que el pacto que él concertó con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Y pues la Biblia explica que ese pacto fue quebrado y violado y etcétera, etcétera. Y dice, el pacto que les había dado era que les iba a dar la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Entonces dice que para que yo confirme, dice en el versículo 5, para que yo confirme el juramento que hice a vuestros padres. O sea que el pacto tiene que ser honrado, ya que Jehová entra en pacto con una persona o con un grupo de personas. Ese pacto tiene que ser honrado. En pocas palabras, las personas que entran en ese pacto con Jehová, con Dios o con Cristo, ellos tienen que trabajar constantemente ese pacto, pero trabajarlo en justicia. Justicia, ¿qué quiere decir? Que todo tiene que ser honesto y balanceado. No vamos a proveerle justicia a los ricos y a los pobres no. No vamos a proveerle justicia a los pobres y a los ricos no. Todo tiene que tener un balance en el medio, ¿ok? Y la Biblia explica que ese pacto fue destruido, violado, dice la Biblia, da muchísimo, fue quebrantado, violado, fue un pacto desechado, un pacto corrompido que el pueblo corrompió. Es lo que les estoy diciendo, que esto de no entender la Biblia apropiadamente nos lleva a toditas estas cosas y toditos este montón de errores. Ok, vamos a ver entonces la última cita bíblica de la palabra amasar la ofrenda. Vamos a ir a Ezequiel 16. En Ezequiel 16, Ezequiel 16, el texto es el versículo 8. Pero para entender mejor el versículo 8 lo voy a hacer leído desde el 1 hasta el 8. Pero acuérdense que el texto es el 8, donde vamos a ver la última palabra de juramento de una ofrenda para regir o gobernar un reino, ¿ok? O heredar un reino también a futuro. Entonces, Ezequiel 16, 1 al 8. Y el texto o el subtítulo de este tema, la Biblia le da el título de Infidelidad de Jerusalén. Y vamos a comenzar. Ezequiel 16, 1 hasta el 8. Y dice el texto. Vino a mí, dice palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. ¿Qué ha dicho? El origen de ti, de Jerusalén, el origen de tu nacimiento, le dice, es la tierra de Canaán. O sea, que la Jerusalén, acuérdense que esta Jerusalén se está refiriendo a la Jerusalén actual, ¿ok? O la Jerusalén esclava, la Jerusalén que existe hasta ahora. Dice, tu nacimiento es de Canaán y tu padre espiritual es amorreo y tu madre es etea, ¿ok? 4.
y en cuanto le dice a tu nacimiento, el día que tú naciste como Jerusalén, y le dice, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni fuiste salada con sal para preservarte, ni fuiste envuelta en fajas, ¿ok? Dice el 5, no hubo ojo, dice que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Dice, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste, dice, arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. 6. Y dice, y yo, dice Jehová, pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y te vi cuando estabas en tus sangres y te dije, vive. Le dio un pacto en ese momento espiritualmente, porque las personas que viven espiritualmente son las personas que están bajo un pacto con Dios. Y le dije, vive. Sí, te dije, dice, cuando estabas en tus sangres te dije que vivieras. O sea que Jehová le dio pacto a Jerusalén actual, que es la Jerusalén esclava, y le dio pacto a un Jerusalén estando sucia. En sus sangres quiere decir sucia, que no había tenido un lavamiento, porque el lavamiento y el baño del que la Biblia habla y los perfumes y los olores y las cremas de las que ella te habla para que te pongas a tu cuerpo y los aceites, todo eso es trabajo, Señor. Entonces, Él le dio pacto cuando ella no tenía nada, ni de trabajo, ni de nada, estaba sucia. Y dice el 7, dice, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser hermosa. Dice, tus pechos, dice, se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Él se refiere a Jerusalén como una mujer, habla de pechos, pero los pechos en la Biblia lo que quiere decir está hablando de ministros que tienen la capacidad de entendimiento para alimentar a un pueblo espiritualmente. ¿Por qué? Porque pone de ejemplo a la madre que tiene el pecho lleno de leche para alimentar a un bebé. Entonces, ya les dije que todo en el Antiguo Testamento es algo de sombra. Entonces, la Biblia siempre te va a hablar en sombra, en sombra, en sombra, en sombra, en sombra, pero eso no es específicamente así. En el reino de Cristo todo es como es, ¿ok? Entonces, en el versículo 8 dice, y que es el texto al que venimos, y dice, y pasé, dice Jehová, yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. O sea que pasó una segunda vez y ya ella ya no estaba llena de sangre, sino que ya estaba lista para tener amores o relaciones espirituales con Jehová. Las relaciones espirituales son relaciones de trabajo, ¿ok? De la obra. Dice, era tiempo de amores y extendí, dice, mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez espiritual, porque no está hablando de una desnudez física, tu desnudez espiritual, y te di, mire, y te di juramento y entré en pacto contigo. Si ven que la palabra juramentar una ofrenda es lo mismo que entrar en pacto. Entrar en pacto para que un día esa ofrenda rija ya como un rey que va a gobernar ese reino. Cuando uno es ofrenda, ¿ok? Entonces, porque ese es el tema que estamos terminando. Estamos terminando la palabra amasar de las ofrendas. Nos queda estudiar la palabra ofreceréis, perdón, ofreceréis una torta en ofrenda. Pero ya vimos la palabra amasaréis, porque de lo primero que amasaréis, o en el principio de Génesis 1, primero o principio es lo mismo, en el principio lo primero que amaséis. Entonces vimos la palabra amasar o amaséis con todas sus conexiones, y la conexión directa de la palabra amasar es juramentar una persona en ofrenda o en pacto. ¿Ok? Entonces los traje hasta aquí
para probarles que todo el trabajo de Jehová lleva un proceso de juramentación, un proceso de formación, un proceso de educación, un proceso de trabajo, un proceso de todo ese tipo de cosas, para uno poder sentarse a trabajar o hacer o a regir en el área que nos toca. Por eso les digo que para poder llegar a eso necesitamos tener un entendimiento bastante grande para poder saber cómo es que vamos a hacer aquel trabajo. Entonces, mi gente, aquí hemos terminado el estudio de la palabra amasar con sus conexiones, amasar las ofrendas de Jehová, de Dios, del Señor o de Cristo. En este caso, como el reino que vamos a entrar, estamos entrando ya es el reino de Cristo, estos diezmos que he venido enseñando y estas ofrendas que estoy enseñando ya son para el reino de Cristo. Pero, lógicamente, tengo que enseñarlas del Antiguo Testamento para que se pueda entender apropiadamente cuál es el proceso que va a pasar en el Nuevo Testamento o ahorita en esta segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya les dije que la única manera que se entiende apropiadamente el Nuevo Testamento es estudiando el Antiguo Testamento. Por eso yo doy estudios de los dos testamentos, de diferentes cosas, para que lo que la persona no logra entender, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento con algún estudio del Antiguo, lo entienda. Y lo que la persona tal vez entiende aquí en el Antiguo Testamento, pero aquí en el Nuevo no lo entiende, pero al entender aquí puede conectar directamente al Nuevo Testamento. Entonces, esa es la razón por la que yo enseño los dos testamentos. Todas mis clases son de los dos testamentos. ¿Ok? Ese es el objetivo. Esperando en el Señor que el Señor nos dé un mejor entendimiento para poder seguir haciendo su trabajo mejor y que las cosas, todo lo que hagamos, nos ayude, por decirlo así, a poder construir esa base bíblica sólida en nuestra vida. No solo construir el entendimiento de la Biblia, pero construir también el trabajo de la Biblia. ¿Ok? Entonces, aquí los voy a dejar por este día. Hemos terminado el estudio de la palabra amasar o amaseis y continuamos después con el resto que sigue del estudio. ¿Ok? Que el Señor me les bendiga, cuídense mucho y pronto nos veremos aquí en otro estudio más. Pasen buen día.